Un cordial saludo para todos, deseando abundantes bendiciones en esta oportunidad donde nos reunimos para hacer la lección divina este domingo 20 del tiempo ordinario en el ciclo B. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón de manera que interioricemos y vivamos la experiencia y misericordia que Dios nos comunica con su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomaremos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 20 del tiempo ordinario en el ciclo B. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos unos detalles particulares. Recordemos que nos encontramos en una pausa litúrgica, ya que pasamos a leer el Evangelio de Marcos al Evangelio de Juan, luego de la escena conocida donde Jesús hacía el hambre de la multitud a partir del compartir de 5 panes y 2 peces, por lo que se está profundizando el discurso del pan de vida. En ese sentido hay una continuidad temática en mostrar a Jesús como el verdadero pan, no como uno más, sino como un verdadero alimento, entendiendo acá que Él es lo único que necesitamos para sobrevivir. De allí que en el escenario de la lectura este domingo surja la controversial pregunta: ¿comer la carne? ¿Cómo es posible comer la carne de una persona? ¿Será algo simbólico o se estará hablando de una antropofagia? Estas y más dudas las aclararemos desde este Evangelio, ya que hay un paso muy bello, del creer al comer, del comer al vivir. En primer lugar, para los judíos, el pan de vida se encontraba únicamente en la Torá, en la palabra de Dios. Las palabras que salen de la boca de Dios llegan a la boca del ser humano a través de la sabiduría. La única manera de ser plenamente humano es por medio del camino pedagógico que Dios ha hecho con Israel. Si bien para los judíos el maná fue el alimento que privilegió el reconocimiento de la manifestación de Dios, para todo judío es necesario comprender que la verdadera gracia que alimenta al ser humano, le dota de sentido su vida y le da plenitud, es la palabra que sale del corazón y la mente de Dios. Jesús ahora es esta misma palabra encarnada. Verifiquemos el prólogo del Evangelio de Juan en el primer capítulo. Y al ser la palabra encarnada, Jesús encarna este pan. Por ello, sus palabras pronunciadas en la festividad de la Pascua, recordando el paso liberador de Dios en Israel ante Egipto, son la invitación que Juan hace a la comunidad y en ella a todos nosotros, a dar el paso del fagein, es decir, del comer, al trogueo, que es masticar, triturar. Y en ese sentido las palabras de Juan originalmente son más profundas. Comer remite a un evento de alimentación necesario para la nutrición y la supervivencia. En cambio, masticar y triturar implica más tiempo para devorar el alimento. Es una degustación plena, el reconocimiento de propiedades, pero es un llamado especial a asumir una configuración con aquello que se alimenta.
Así como los deportistas se sienten identificados con las proteínas y la hidratación para configurar su cuerpo y prepararse para la competencia, o así como el bebé depende de la leche materna para su crecimiento, así es necesario el cuerpo de Cristo para tener vida. Por eso el primer paso en este Evangelio es reconocer y aceptar que triturando el cuerpo de Cristo significa tener vida es decir, tener verdadera vida dentro de nosotros. En segundo lugar, cuando el Evangelio nos habla del masticar y beber, encontramos el sentido de comer la carne como la capacidad para asumir la personalidad, es decir, que una persona es lo que se alimenta. Si tu alimentación es saludable, eso indica que tú eres una persona responsable, cuidadosa y esmerada. Pero no se habla únicamente del alimento que entra al estómago, sino que se habla de todo aquello que dejamos entrar a la mente, al cuerpo, al alma. Por ejemplo, ¿qué libros lees? ¿Qué personas o discursos escuchas? ¿Qué tipo de contenido revisas en tus redes sociales? ¿Qué publicaciones salen en tus estados y perfiles? ¿Qué perfiles buscas y sigues? ¿Qué tipo de palabras emites? ¿Qué lugares frecuentas? Hay alimentos que devoramos y trituramos y no sabemos medir el impacto que esto trae para la configuración de nuestro ser. Por ello, hay que tomar conciencia de aquellos alimentos que dejamos ingresar para saber cuáles nos benefician y cuáles no. Lo que dice Cristo en esta escena es una motivación para que al consumir su ser seamos como Él. Muchos católicos cuando pasan delante de una iglesia o específicamente de un sagrario o custodia donde está el Santísimo Sacramento del cuerpo de Jesús, hacen una reverencia y una bendición porque reconocen que allí hay un espacio sagrado, hay alguien sagrado, ahí está Dios. Sin embargo, cuando comulgamos nos convertimos en sagrarios vivos. Cristo se queda en nosotros para hacernos presente desde nosotros. Si nosotros supiéramos conscientemente el significado de ser sagrarios vivos de Jesús, al salir del templo, de la Eucaristía, al terminar una oración o la meditación de la palabra de Dios, saldríamos completamente diferentes, seríamos santos, pues seríamos la presencia viva de Dios actuando en nuestra cotidianidad. En tercer lugar, y de forma complementaria, beber la sangre dentro de la concepción judía significaba adueñarse de la vida. Por ello, todo animal sacrificado debía ser completamente desangrado. La sangre se vierte en la tierra, pues solo la sangre, la vida, le pertenece a Dios. Beber sangre significa entonces poseer la vida de quien era poseedor de esa existencia. Cristo nos invita a poseer su vida, no como una pertenencia, como algo que yo merezco, que yo tengo, sino como un elemento esencial para dar un verdadero propósito de existencia. Su sangre derramada en la cruz es la manera en que Él entregó todo de sí para que seamos completados con su sangre. Por ello a Cristo en la antigüedad se le representaba como el pelícano, aquel ave que se corta el pecho para alimentar a sus polluelos y no dejar que se mueran de hambre en el camino. La fórmula eucarística que todos conocemos en el rito latino y occidental es la versión de los evangelios sinópticos. Tomen y coman, que esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban, que esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por la salvación del mundo entero. Hagan esto en conmemoración mía. Esta fórmula es declarada en la plegaria eucarística cuando el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesús. Pero hoy escuchamos la versión de las plegarias de las comunidades joánicas o de Oriente. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aquí llegamos al segundo paso fundamental del Evangelio. Comulgar significa tener vida eterna, pues no es la aspiración de no morir, sino que es el anhelo de compartir la vida del Eterno, es decir, que sea Dios quien rija mi pensar, mi sentir, mi hacer y mi decir, que sea Dios quien configure mi propia vida. Cuando tú dejas a Dios obrar, nunca cesa de actuar en ti. Por ello los grandes santos hicieron de toda su vida un milagro, y los signos que se reconocen por su intercesión después de su deceso es la ejemplificación de entender que a pesar de la muerte biológica, la vida espiritual y anímica permanece. De allí que el cuerpo y la sangre de Jesús se asuma como comida y bebida verdadera, alimento que es necesario y útil para completar nuestro ser. Finalmente, mencionar al Padre viviente
implica que al comer y beber la carne y la sangre de Jesús lleva a morar y permanecer. Esto es, que asumir la totalidad de Cristo ingresamos al misterio de amor trinitario. Recordemos que en el Evangelio de Juan el verbo morar solamente se utiliza para hablar de la ubicación o la locación de Dios. Es decir, que si comulgo la carne y bebo la sangre de Jesús, Dios se encontrará en mí. Qué bello es que las personas te digan que en ti encuentran a Dios, pues así se verifica que la comunión no es un rito externo o un gesto de privilegiados, sino una realidad donde Dios te permite en su misericordia conceder bendiciones a través de lo que dices, piensas, sientes y haces. También este morar es equivalente a una relación de enamorados, pues aunque haya distancia física no significa que la presencia se aparte de los pensamientos ni del corazón. Un enamorado nunca se olvida de su amada, así esté lejos o con mil ocupaciones, ella siempre habitará sus pensamientos, recuerdos y sentimientos, pero su felicidad es mayor cuando se encuentran, se ven y están juntos. Así sucede con Dios. El ser se plenifica cuando se comulga a Cristo, por lo que se encuentra el tercer paso, que es vivirá por mí, lo cual implica que ya la vida no es propia, sino que es cedida al querer y al ser de Dios. Con estos elementos comprendemos que la comunión con Dios lleva una adhesión al Padre viviente, que significa que vive y da vida. De esta manera, el verbo resucitar significa bíblicamente levantarse, por lo que esta escena concluye con el vivir. Palabras más, palabras menos, la presencia eterna, es decir, que vivirás sin tiempo. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que a las siguientes palabras sumamos las que salen de nuestro corazón. Señor Dios, pan vivo bajado del cielo, gracias porque no cesas de alimentarnos con tu presencia en nosotros, por alimentarnos con tu palabra y por habitar dentro y desde nosotros en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Hoy nos quedamos atónitos ante tanta gracia recibida sin merecerla. Sin embargo, nos haces tomar conciencia que tu carne no es un premio ni tu sangre es un lujo. Al contrario, tu carne fue el precio de nuestra libertad y tu sangre es el más dulce regalo que nos das para que nuestra vida tenga sentido. Muchas veces pensamos erróneamente que solo podemos darte gracias y pedirte cosas, y hoy nos haces la invitación para que te dejemos vivir en nosotros. Si solo hoy te dejáramos actuar, ¿qué seríamos capaces de ser y hacer? Por ello, amado Señor, haz que nuestros pensamientos sean como los tuyos, que nuestras palabras sean las tuyas, que nuestras acciones sean las tuyas, que al comulgarte sacramental y espiritualmente nos configuremos contigo, que seamos otros Cristos para que donemos nuestra vida para que otros vivan, que nuestra presencia sea un destello de eternidad. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Por ello, a nivel personal analizo qué me motiva a comulgar y a nivel comunitario, revisar si al salir del encuentro con Dios vivimos como Él. Como síntesis de esta lección divina, primero, ante Dios, agradezco el que Dios quiera que habite en Él. Segundo, contigo mismo, reviso de qué me alimento. Tercero, con tus hermanos, como el Padre, saber vivir y saber dar vida. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser presencia de Cristo? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la insistencia de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla del masticar? ¿Para qué se menciona la carne y la sangre? ¿Por qué Jesús habla del permanecer? ¿Por qué Jesús es el pan vivo bajado del cielo? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el pan, la sangre, el morar, vivir, comer, masticar, beber, la eternidad? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias por tu atención. Dios te colme de bendiciones. No olvidemos suscribirnos a este canal y compartir este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.